Hola, qué gusto volver a verte por acá. La verdad es que me emociona mucho crear este nuevo proyecto, iniciarlo, para que estemos platicando, para acercarme un poco más a ti, para saber qué piensas, para que estas historias que vamos a ver aquí a lo mejor y te mueven, a lo mejor y te suenan, y que por ahí puedas ir aprendiendo, analizando, y que también esto lo puedas transformar en una vivencia para ti. Te platico un poquito de qué va este nuevo programa que se llama Cosas que nos pasan. Yo te voy a contar una historia que después vamos a analizar, vamos como a desmenuzar parte por parte o cosas que son interesantes de analizar para que identifiquemos desde varios puntos de vista lo que realmente esté pasando y que tal vez esto que le pasó a esa persona, tal vez te haya pasado a ti. Entonces, vamos a dar inicio con este nuevo programa. La historia de hoy nos la mandó una persona y comienza así. Un día estaba pagando mi despensa en el súper cuando escuché que una trabajadora del súper comenzó a decir: «Eso no se puede hacer, señor. No podemos compartir nuestros códigos». Lo que estaba pasando era que otro cliente le quería dar un descuento de asociado. Me parece que les dan un 10% por ser trabajadores de la empresa. Creo que el señor quería compartir su código con una persona que estaba ahí comprando. Cabe aclarar que creo que no trabajaba en ese mismo súper porque no se conocían entre ellos. Lo único que quería hacer el señor era ayudar a una señora ya grande, dándole su descuento de asociado, para que le costara menos su despensa. Pero la trabajadora de ahí, a la que llamaremos señora B, no se lo permitía, hasta que en una de esas le dijo: «No me ignore, señor, sabe que no lo podemos hacer. A la que van a regañar es a mí». Cuando el señor terminó de poner su código, regresó a formarse en la fila de pago. En ese momento, la señora B le borró la cuenta a la señora mayor, le quitó la posibilidad de pagar menos. Me llamó la atención que la persona actúe así. Ya no supe qué hacer ante esa situación. Esta historia me parece un poquito importante porque creo que todos hemos estado en estas situaciones en las que vemos un conflicto. Pero antes de empezar con todo esto, esta explicación, me gustaría decirte que yo soy el psicólogo Héctor Zabaleta y que justamente me he preparado para poder darte herramientas y desmenuzar estas historias y poderlas analizar desde un punto diferente, ¿vale? Ahora sí, con esta historia son varios puntos los que me gustaría platicar con ustedes. Porque, como les estaba comentando, creo que a todos nos ha pasado que estamos en situaciones similares que se empiezan a pelear, ¿no? Y a veces no sabemos cómo actuar, no sabemos si a lo mejor defender a uno o al otro, o no sabemos si a lo mejor está actuando mal la persona agredida o la persona que está agrediendo. No sabemos qué es lo que está pasando y sin querer nos ponemos como a juzgar, a suponer y a pensar cosas que a lo mejor ni siquiera nos tiene por qué afectar, ¿vale? Con esto, a veces podemos, como les decía, juzgar a las personas. Entonces, nosotros siempre hacemos un juicio de valor o un juicio de decir: ¿sabes qué? Esto está bien o esto está a lo mejor mal. Porque algunos podemos pensar: ¿sabes qué? A lo mejor la señora B es mala porque no dejó que la otra, que era buena, le diera un descuento que a lo mejor ni siquiera le iba a afectar a la señora B. O a lo mejor en la persona que iba a poner el código, a lo mejor esa persona era tan buena, ¿no?, que resultó ser mala porque iban a castigar a B. Entonces, hay varios puntos de vista dentro de esta historia que es importante que los identifiquemos para que veamos que no hay nadie malo ni nadie bueno, ¿vale? Justamente esta persona que puso el código quería hacer una buena obra con lo que él podía hacer. Y la señora B también lo podemos pensar con que estaba actuando bien, porque ella estaba cumpliendo su labor, estaba cumpliendo con las reglas que la empresa le pide. Cosas que si a ella
por ejemplo, la regañan, a lo mejor le van a descontar dinero, le van a quitar ese 10%, ¿no? Para empezar a hablar un poquito del bien y el mal es como complicado, pero para resumirlo, lo voy a llevar un poco más como hacia los estoicos lo veían. Estos estoicos es más como una parte de una filosofía de cómo se vivía, cómo tendría que vivirse para que la vida fuera como más allá de lo que pasara, sino de que viviéramos nuestro presente con lo que tuviéramos y lo agradeciéramos. Y que justamente ahí es donde el estoicismo menciona que no existe el mal. No existe, porque todos actuamos desde una parte de decir, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo el bien con tal justificación y que a veces dentro de las cosas buenas o malas tenemos cierta moral que nos respalda. Vamos a poner un ejemplo muy exagerado, ¿no? Como Hitler, siempre como que hay como estos ejemplos. En cuanto a él creía que estaba haciendo algo bueno, ¿no? Porque creía que eran malos los otros y que todo lo que ya sabemos. Lo importante es que si ponemos estas perspectivas, nadie estaba actuando mal. Y con esto también quiero agregar otro punto. El siguiente punto creo que es de los más importantes porque a veces nos dejamos llevar tanto de los pensamientos de los demás, de las creencias de los demás o de las reglas que tenemos que seguir, que a veces se nos olvida parte de toda esta empatía, parte de qué es lo que la otra persona podría estar sintiendo. Por ejemplo, si nos regresamos un poquito como esta parte de Hitler, ¿no? Él no lo hizo solo. Él no actuó con ese genocidio solo. Tenía generales, tenía comandantes, ¿sabes? Tenía muchas personas que sí tenían órdenes, pero tal vez vamos a suponer que disfrutaban de alguna de esas cosas, ¿no? A lo que voy con todo esto es que sin querer seguimos los propósitos de alguien más. Y dentro de esto se nos olvida lo que estamos haciendo realmente, se nos olvida qué es lo que nosotros realmente sí queremos. Y creo que es importante que nos pongamos a pensar en esto, en esta situación de qué es lo que estoy haciendo, hacia qué punto me estoy dirigiendo, porque lo vamos a regresar un poquito más como a esta parte de la señora B, ¿no? Ella estaba siguiendo órdenes, cosa que ella lo mencionó. Si nos ponemos a pensar, a lo mejor ella también pues, necesita un trabajo para a lo mejor mantener a su familia. Entonces ella estaba actuando bien, pero vale la pena arriesgar a lo mejor como vamos a poner esta empatía, ¿no? Quitarle la ayuda a una persona mayor para su despensa, este 10%. ¿Vale la pena realmente quitarle este 10% a esta persona por unas reglas que alguien impuso? ¿No? Si seguimos por este camino podemos llegar a pensar que es mala, pero no actuó mal. Ella estaba actuando bien, justo por el compromiso, por lo que otras personas le estaban pidiendo. No sé, a lo mejor el dueño del súper, a lo mejor el gerente. Lo importante es que seguir a veces las reglas de esta forma, sin cuestionarnos lo que está pasando, nos puede llevar a alejarnos y a quitarnos esta parte como de la empatía con los demás. También creo que es importante mencionar algo que es muy complicado y como muy difícil de hablarlo, porque incluso creo que hasta va a sonar como muy fuerte, ¿no? Como muy algo que no nos gusta escuchar y que tal vez todos pensamos. Las empresas tienen parte igual como gerentes, así es, todo está abajo, ¿vale? Y no nos ponemos a pensar que seguimos ciertas reglas, seguimos ciertas normas y que tal vez estas normas nos están llevando como a un camino que no nos gusta y no nos damos cuenta que a lo mejor solo somos parte como de esta empresa que no les importamos, solo somos como unos peones para su propósito.
No nos ponemos a pensar que a lo mejor el día que nos enfermemos, el día que nos muramos, va a ser como que, bueno, pues ya, hay que contratar a otra persona. Es lo importante de cuestionarse por qué estamos haciendo las cosas. También me gustaría como aclararte algo. En el punto en el que yo te estoy contando todo esto, me gustaría decirte que no quiero como enseñarte un pensamiento y que te claves con este pensamiento, ¿no? Lo que me gustaría es que estés preguntándote, cuestionándote qué es lo que tú quieres, qué es lo que estás pensando, lo que estás viviendo. Justo la idea de este programa es que puedas liberarte, que puedas analizar lo que está pasando alrededor, con cosas muy chiquititas como esta pelea de la señora B con el otro señor, ¿no? Con este ejemplo de querer ayudar y que no lo dejaran. Es algo diferente de cuando lo empezamos a analizar. También te quiero contar sobre el libro que justamente ya habíamos visto en el programa anterior. Es el libro que ya está justamente, ya está en físico. Ya lo pueden encontrar también aquí abajo, les voy a dejar el enlace. Les quiero compartir algo que justamente escribí y que me parece muy importante. Dice, rompe tu perspectiva, expectativas y los prejuicios. Sé flexible. Creo que a veces tenemos como algunas expectativas de lo que queremos que los demás pueden hacer, de lo que nosotros podemos hacer, y que incluso ponemos este prejuicio o este juicio de lo que podríamos hacer o no podríamos hacer. Por ejemplo, como les comenté, podemos juzgar a la persona, a B o al señor, ¿no?, que quiere ayudar, pero los juzgamos sin empatía y creemos que lo estamos haciendo. Por ejemplo, si juzgamos a B, podemos decir, ¿sabes qué? No, es que ella está actuando mal porque pues, ¿quién se le niega un vaso de agua y una ayuda a un adulto mayor? Ella lo necesitaba, ¿no? Y nos ponemos a pensarlo desde este punto de decir, ¿sabes qué? Yo me pongo en el lugar de ella y yo sí lo haría. Entonces, a partir de este punto, yo sé que ella actuó mal porque yo en su lugar sí lo hubiera hecho. Pero lo que no nos ponemos a pensar es que si realmente estuviéramos en ese punto, viviendo todo lo que ella vive, a lo mejor no sé, en las condiciones que vive, con todo lo que le piden que haga, tal vez haríamos lo mismo. Entonces, no tampoco estamos como en una superioridad moral para decir y poder juzgar a las personas sin siquiera vivir el contexto, sin siquiera ser esas personas. Es importante que también platiquemos sobre eso en otras situaciones, en otros programas, en otros episodios. Y que justo para me gustaría que te quedaras con que también vivir parte de la empatía es no juzgar a los demás por cosas que nosotros sí haríamos desde nuestra posición. Porque solo así nos vamos a dar cuenta que cada persona es libre de hacer lo que quiera, ¿vale? Si incluso quiere deshacer, también es libre de hacerlo. Y entonces, es ahí cuando nosotros realmente nos quitamos como de esta superioridad, como les decía, este saco de decir, ¿sabes qué? Es que estás actuando mal. ¿Es por? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Como para tener este derecho a poder juzgar o criticar a otra persona, sin siquiera estar en su lugar o en su posición. También me gustaría como decirte un poquito más hacia qué es este programa. También parte como de la psicología, que me gustaría que la vieran, que está en todos lados, que no solamente es las frases motivacionales o también como a lo mejor unas ciertas intervenciones, sino que está en todos lados, y todo esto lo podemos ir analizando dentro del comportamiento y dentro de lo que es lo que vivimos día con día. Y que justo me gustaría invitarte a que tú me envíes una historia que te haya pasado, algo que hayas visto, que te gustaría que analizáramos. Por ejemplo, esta persona, él no sabía qué hacer, ¿vale? Entonces es importante
que vayas analizando y si justo te hizo como sentido algo de lo que vimos en esta historia, algo de lo que dije aquí sobre esta historia, es importante que lo vayas como analizando, que te vayas checando para decir, ¿sabes qué? A lo mejor sí es cierto, me falta empatía, ¿verdad? Ahora sí, me gustaría decirte que estoy como muy contento de poder regresar a este nuevo programa, de poder crearlo para ti y que justo como te decía, como compartir todo esto, de estas herramientas que nos sean funcionales para la vida diaria. Y si te gustó, dale like, compártelo con la persona que sabes que necesita esto, que juzga además y que no es empática. Es cierto, o sea, compártelo con la persona que creas que le funciona o que le va a interesar este tema. Y ya sabes, como te había comentado, si quieres mandarme tu historia, si quieres que la analice aquí, lo podemos hacer, ¿vale? Nos vemos en el siguiente episodio. Cuídate mucho.